Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad quiero comentarles, para ir terminando esta cuestión de la responsabilidad social empresaria, cómo funciona en actuaciones o en planes concretos que las empresas para utilizarla tratan de realizar en aquella comunidad en la que cuentan con injerencia. En ese sentido, en primer lugar, es necesario recordar que desde un tiempo atrás venimos conversando sobre lo que es la definición de responsabilidad social, qué implica, cómo se construye un plan de responsabilidad social y que las diferentes modalidades de responsabilidad social que ésta puede adquirir, ya sea universitaria o empresaria, son especies de la responsabilidad social en sentido genérico y participan de sus principios fundamentales. Como les decía, últimamente estuvimos conversando respecto de la responsabilidad social empresaria, de la necesidad que esta, digamos, sea abordada legislativamente para marcar un norte, un rumbo, digamos, que las empresas deben seguir, porque contar con un plan de responsabilidad social beneficia tanto a la empresa, como siempre decimos, ad intra, como ad extra, a la comunidad en la cual la empresa va a ejercer su actividad. En definitiva, digamos, nos beneficia a todos, contar, porque todos somos de alguna manera u otra, en un punto u otro, responsables, somos responsables socialmente. Retomando un poco, digamos, la cuestión de la responsabilidad social puramente empresaria dentro de la constitución de la empresa, sabemos que la empresa en sí cuenta, mejor dicho, con un gobierno que se llama corporativo. Por eso inicialmente la responsabilidad social se llama responsabilidad social empresaria o corporativa. Este gobierno corporativo que tiene la empresa manifiesta, digamos, dos grandes de cuestiones que son la decisión y la participación. La decisión que está expuesta dentro de un órgano específico, por ejemplo el directorio, depende, digamos, del tipo de empresa de que estamos hablando, pero en sí ese gobierno va a ser el encargado de tomar las decisiones participando, digamos, a todos los miembros que forman parte de esa comunidad empresaria. En ese sentido, originariamente la responsabilidad social empresaria tuvo como, al momento de surgimiento, tuvo dos puntos o dos pilares, digamos, que podríamos decir bien específicos, que era resolver cuestiones de imagen y si la responsabilidad social era un modo de subsidiar el Estado. Responder estos dos interrogantes es crucial, por decirlo de alguna manera, porque lo que se busca es alcanzar una responsabilidad social empresaria real, auténtica, verdadera, ¿no? Como dicen muchos autores, y que es cierto que las empresas adquieran un plan o fijen un plan de responsabilidad social, pero que sea totalmente, digamos, un maquillaje, una estética, es decir, que sea para el afuera, que sea un mero cumplimiento de tipo formal, pero sin implicancias ni sin realizarse efectiva y realmente en la práctica. Y otra de las cuestiones, como les decía, que surge es esto de si con la responsabilidad social se está subsidiando el Estado, o sea, la responsabilidad que el Estado tiene, que es una forma de responsabilidad social, como hemos visto, una forma política, digamos, o gubernamental. La responsabilidad social es obvio que no la viene a excluir. La responsabilidad y esa potestad que tiene el Estado de hacerse cargo y de velar, digamos, por los particulares, por las personas que forman ese Estado, siempre va a existir. Pero eso no quiere decir que pueda llegar a delegar en las empresas ciertas actividades específicas de responsabilidad social. Obviamente la responsabilidad social hoy, indefectiblemente que existan proyectos legislativos y la necesidad de su regularización desde un punto de vista jurídico, hoy en día, como existe, es voluntario. O sea, las empresas pueden armar un plan de responsabilidad social, pero digamos, si están dispuestas. Obviamente que sería bueno que todas contaran con un plan de responsabilidad social, pero bueno, en la práctica esto no existe. Obviamente, al ser voluntaria, debe igualmente necesariamente circunscribirse a las exigencias legales y fijar un plan de acción, como siempre decimos, ad intra y ad extra. Ad intra, digamos, en nuestro país
por los antecedentes que existen, más que nada refiere a la cuestión laboral, y ad extra, fundamentalmente a la responsabilidad, sí, a la responsabilidad social, a la sociedad, donde, o sea, al ámbito territorial, a la sociedad y al ámbito territorial, donde la empresa va a tener injerencia respecto, digamos, de su actividad económica. Es decir, por ejemplo, hay actividades, digamos, económicas, por ejemplo, en Misiones ligadas a la yerba mate, que donde en muchos casos de las grandes yerbateras, digamos, de las grandes empresas que se dedican a esto, existen, digamos, en las cercanías pueblos originarios, por lo cual, entonces, esa empresa necesariamente en su plan de responsabilidad social va a tener que contemplar a los pueblos, digamos, originarios cercanos. O sea, ese plan de responsabilidad social necesariamente también va a tener que estar vinculado a la actividad económica de la empresa. O sea, no puede apartarse, no puedo realizar cualquier actividad en nombre de la responsabilidad social, aunque se hace, digamos. Y si en caso, digamos, de que su actividad económica, por ejemplo, no tenga injerencia en una cuestión determinada, se pueden, digamos, canalizar ese plan a través de donaciones, que ahí sí son libres y se pueden realizar a cualquier población, a cualquier persona, a cualquier institución. Lo óptimo, como les decía, es que se relacione con su actividad económica, pero si así no ocurre, bueno, este mecanismo de las donaciones existe y es válido también. Asimismo, esa actividad económica que la empresa realice, digamos, que, como les decía, tiene que estar vinculado a su plan de responsabilidad social, tienen que manifestarse como una actividad sostenible no solo en el tiempo, sino también dentro de la actividad y la estructura de la empresa, porque solo así, digamos, se construye el desarrollo sustentable. Ese desarrollo sustentable que es distinto, digamos, al crecimiento, que el crecimiento, digamos, económico lo va a experimentar, sí, la empresa, pero el desarrollo sustentable tiene que ser para toda la comunidad. Por eso, digamos, involucra cuestiones de tipo económico, ambientales, sociales y hasta culturales. Originariamente, esta cuestión, digamos, de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable estuvo más que nada vinculado al progreso y desarrollo social en relación al ambiente, o sea, la cuestión ecológica. Por eso, digamos, por ejemplo, aquí, digamos, en Argentina se habla de una cuestión, digamos, de una educación y un plan de acción ambiental, mientras que en nombre de este desarrollo sostenible y desde el punto de vista ecológico en Europa se habla de alcanzar un equilibrio ecológico. Sin embargo, digamos, son para que ustedes vean cuestiones terminológicas distintas, pero que en definitiva, digamos, buscan enrolarse en esta cuestión, digamos, en esta cuestión específica del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, digamos, también, como decíamos, la responsabilidad social va a tener que tener en cuenta aspectos internos, obviamente cuestiones de sus empleados, porque nada sirve que existe un plan de responsabilidad social muy linda, pero cuando se le paga mal se le paga mal a los empleados, no solo se le paga mal, no tienen, por ejemplo, los instrumentos necesarios para realizar su tarea, no están vinculados, digamos, a condiciones dignas de trabajo, etc. Y bueno, y externo, por ejemplo, a través, como les decíamos, a través de la comunidad local, que en nuestro, digamos, país, sobre todo, la cuestión esta local, digamos, de la responsabilidad social empresarial se ha vinculado a la discapacidad, que muchas veces parece una cuestión común, esto de hablar y de recoger el paradigma de la inclusión, del paradigma social respecto de las personas con discapacidad, es como en Argentina hoy en día lo que más se ve que las empresas, digamos, tratan de garantizar o tratan de ayudar. Muchas veces, digamos, conjugan cuestiones ad intra como ad extra, o sea, ad intra en el sentido de, por ejemplo, contar con un determinado número de empleados, de personas que tienen alguna discapacidad para generar la inclusión en el mercado laboral, y otras, digamos, de tipo social, por ejemplo, de ayuda o de políticas, qué sé yo, de construcción para
por ejemplo, una determinada institución que se dedica, digamos, a colaborar justamente, por ejemplo, con personas de discapacidad motriz. Una empresa, digamos, construye una rampa que es necesaria, digamos, para, por ejemplo, llevar a circular o de paseo para el esparcimiento, digamos, de personas que están en silla de ruedas, que existen, digamos, son los ejemplos más notorios. Obviamente también en la cuestión ambiental, la cuestión de discapacidad y la cuestión ambiental fueron las que más se explotaron acá en la Argentina. Un claro ejemplo, por ejemplo, es a través de los residuos y de diversas legislaciones que trataron de recoger, digamos, esta cuestión para que las empresas puedan aplicarle, como por ejemplo la energía portátil, a través de las pilas, la Ley General de Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos, digamos, hay empresas que específicamente, digamos, se dedican a esta cuestión, que deben saber gestionarlo para hacer un desarrollo sostenible, digamos, y que estas legislaciones fueron dictadas acá, digamos, en Argentina, en marco, por ejemplo, en esta cuestión de lo ambiental, por ejemplo, lo que refiere al convenio de Basilea y al convenio de Estocolmo. De hecho, en Argentina una experiencia que está en la bibliografía muy interesante que ustedes van a poder, digamos, acceder y leer, vinculada, por ejemplo, a la basura electrónica, cómo, digamos, clasificar esta basura en residuos sólidos urbanos, en aparatos eléctricos y electrónicos, digamos, para que justamente se trate, por ejemplo, de evitar, digamos, la contaminación y haya una adecuada gestión de estos residuos. También, bueno, esta cuestión, digamos, la responsabilidad social empresarial ha estado manifestada en cuestiones de tipo informático, o sea, se han llevado adelante medidas para generar una adecuada protección de los datos personales a través, obviamente, porque son datos sensibles que circulan, digamos, por la nube, como nosotros lo llamamos, o por determinados lugares, y no sabemos quién tiene efectivamente acceso, quién puede manejar estos datos o quiénes los pueden manipular cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos esos datos a la plataforma, digamos, de una empresa que cuenta con un programa específico. También, digamos, en esto se han llevado adelante políticas vinculadas a la tecnología, a los insumos, obviamente, y al cuidado y a la inclusión de grupos vulnerables, como por ejemplo niños, mujeres, a internet y a las redes sociales. Pero lo importante, digamos, y todo esto se incluye dentro de lo que se llama la tecnología de la información, para la cual, digamos, cada empresa, sobre todo las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, deberían contar con un plan de responsabilidad social para proteger no solo, digamos, la empresa, también sus empleados, sino también, digamos, la comunidad en general, por ejemplo, en aquellas personas que buscan, digamos, acceder y cargan un currículo en la web. Y por último, decir que la responsabilidad social empresaria no se circunscribe solamente a la empresa, como les decía, y a la comunidad en la que tiene injerencia, sino también, digamos, los grupos de interés. O sea, la responsabilidad social debe alcanzar, como por ejemplo son los proveedores y los usuarios. Si no, digamos, no tendría sentido hablar de responsabilidad social sin, digamos, integrar todos estos eslabones de la cadena, digamos, que también forman parte de la sociedad, para garantizar, digamos, que esta empresa, digamos, interactúa, digamos, con la sociedad, y a mediano o largo plazo se van a ver, digamos, políticas de desarrollo, digamos, y de actividades de crecimiento y de desarrollo sustentable, digamos, dentro de la población.